Quiero darles la bienvenida a otra edición de Ahora, ¿qué hacemos? Este espacio para poder pensar un poco experiencias de adaptación y de transformación en las que nos ha puesto esta emergencia sanitaria global, esta pandemia del coronavirus, que nos está poniendo muchísimos desafíos, límites, pero también este espacio es para pensar algunas de las oportunidades de transformación. Hoy tengo a dos amigos de la casa, a los que en primer lugar quiero agradecerles la predisposición para participar de la edición que va a girar en este caso en qué está pasando con la gestión de proyectos, la gestión de equipos, cómo se ordenan esos procesos, cómo se gestionan tareas, avances, etapas. Pero bueno, los que van a hablar un poco más de esto, no solamente a nivel de la organización, sino también de cómo se están gestionando proyectos internacionales o negocios internacionales, son dos amigos queridos, Ignacio Petrocelli, amigo, socio, delirante para hacer algunas cosas juntos, que es docente del siglo XXI, docente de un MBA y de una maestría de la Facultad de Ciencias Exactas, que se ha especializado en negocios internacionales y que tiene una mirada de servicios. Ahora les voy a dar un poquito el pie a cada uno. Y Martín López, un arquitecto independiente con una mirada muy emprendedora. Uno podría decir que es un rockero de la arquitectura, director de la diplomatura en arquitectura ejecutiva, que se dicta también en la Facultad de Ciencias Exactas, y un especialista en gestión de proyectos. Estimados, bienvenidos a esta edición. Les agradezco el tiempo. Y los lanzo rápidamente con una pregunta sobre esto, porque los tiempos en Internet también son tiranos, que tiene que ver con cómo la están viendo en sus áreas de expertise, en sus áreas de trabajo, en los modelos que están gestionando. ¿Qué pasó? ¿Cómo ven la problemática de la emergencia sanitaria en esto? Martín, te doy el pie por ser nuestro invitado especial. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Siempre un placer compartir, digamos, café, cerveza, charlas, donde la vida nos encuentra, a los tres, digamos. Siempre sinergiza esto, digamos, y más en estas situaciones. Una pequeña, no corrección, digamos, sino comentario. Me considero más un gerenciador de proyectos que un gestionador de proyectos. Por ahí son palabras que se usan de la misma manera, digamos, pero yo la entiendo específicamente en el rubro de la obra civil, al gestor de proyectos más vinculado al desarrollista, digamos, el que hace todo lo que debe suceder para que el proyecto pueda comenzar, y el gerenciador, el que una vez que eso sucedió, tiene que resolver el problema cuando empieza la vida del proyecto, digamos. Es finita la diferencia, pero bueno, estando en este métier, nos ponemos bastante específicos, así que valía el comentario. Yendo a lo que preguntaste, bueno, ¿cómo nos encuentra, no? Yo tengo un vínculo con la historia de la arquitectura particularmente, pero que, bueno, es una disciplina que me llevó mucho a estudiar historia, la historia misma, digamos, dentro de la historiografía. Y siempre le dije a mis alumnos que me sentía que éramos una generación de relleno. ¿Qué quiero decir con esto? Que, bueno, no había pasado nada, salvo te diría que el 11S, no me tocó vivir nada. Yo nací en el año 78, año triste para la Argentina si lo hay, tengo 42 años actualmente, y bueno, desde que tengo uso de razón no sentí que viví nada en especial. La crisis del 2001 fue un evento especial, pero no a nivel de que la historia de la humanidad vaya a relevar dentro de 20 o 30 años ese episodio, ¿no? Bueno, entonces, dicho esto, me encuentro, confieso, algo fascinado, digamos, por asistir a simplemente como un nada, ¿no? Porque nos damos cuenta ahora que somos nada, porque todos pudimos parar y el mundo sigue sucediendo. Y cuando digo todo es desde Messi hasta nosotros, y Messi paró también y no pasó nada. Pero bueno, me encuentro por un lado bastante fascinado, consumiendo muchos intelectuales que a veces considero que se apresuran mucho a emitir opinión. Soy un fanático de Slavoj Žižek, casi fanático de tener la remera del gordo, y hasta él lo encuentro que está cayendo en la torpeza de apresurarse a emitir una opinión, porque esto es tan dinámico, es tan incierto, es tan novedoso para la generación actual, que aún a un cerebro diferente, claramente como el de Žižek, lo oprime o lo apresura a decir cosas que, bueno, nada, me parece que se ha apresurado a decir, ha sacado hasta un libro de la pandemia, digamos. Bueno, desde el punto de vista de un historiador es demasiado apresurado, porque hoy la casuística todavía no es clara,
las reacciones de los distintos gobiernos, todavía no podemos cantar, creo que algunos cantan victoria demasiado rápido, que este hizo las cosas bien, que este hizo las cosas mal, todavía no lo sabemos, todavía no pasa un tiempo suficiente para que podamos entender qué impacto tuvo en lo económico en un Brasil y un Estados Unidos, e incluso un México que tomaron un tipo de decisión, y una Argentina, China, Alemania que ha tomado otro nivel de decisiones. Entonces me parece que estamos todos apurados a opinar, pero si te lo tengo que cerrar, te diría que me encuentro bastante fascinado en poder asistir a un evento único, que sin lugar a dudas dentro de 200 años, si esta especie sigue en pie, esto se va a estudiar, o sea, no ha sido un evento menor. Nacho. Bueno, mirá, las vueltas... Perdón. Escuchamos un poquito lejos, si te puedes acercar un poquito más el micrófono, eso está mejor. A ver, ahí, un poquito mejor. Ahí va. Ahí va, un poquito mejor, vale. Mira vos qué loco, me parece que... A ver. Se escucha con un poquito de eco sobre todas las cosas. Y son las cosas que nos somete la tecnología en estos tiempos, esta es la realidad. Por supuesto. No, aparte... A veces va a un bar y no te escucha, y bueno, acá sucede. Creo que es el tercero, ya dar tantas horas de clase, ya se están liquidando los... Sí, pero eso no lo mejora tanto, si quieres dejarlo colgando nomás y después vemos, no hay problema. Vale. ¿Cómo la estás viendo? ¿Cómo te agarra Petrocelli? Y me agarra en operaciones internacionales, desde el lado de los servicios, empresas que están perdiendo clientes, empresas que de golpe se tienen que digitalizar. Por ahí la mirada de Martín está más filosófica. La mía está más como en el caliente, en el día a día, mucha vinculación embajada, mucha vinculación gobiernos. Es como que de repente nos dimos cuenta que el Estado para algo existía, era como que el capitalismo nos había vendido la moto, como dicen los gallegos, de que el capitalismo se iba a encargar de todo, hasta que aparece esto, y de repente tiene que venir el Estado y decir, hey, venga, matanga dijo la changa, me hago cargo del problema, y a los privados les está costando esa vinculación estatal-público de manera fuerte. ¿Cuándo se hace cargo el Estado? ¿Cuándo se hace cargo un privado? ¿Cómo reacciona la gente a ese tipo de cosas? No hay gente que está preparada para de repente, no sé, tener que hablar 2 o 3 idiomas distintos, o tener que dar vuelta a un negocio que era netamente físico y pasarlo a digital. Bueno, yo creo que todas esas cosas han hecho que las empresas internamente crujan fuerte. No solamente desde el lado de lo que va a venir una vez que salgamos de esto, de los despidos y la crisis económica, o las oportunidades y todo lo que va a pasar, ¿no? Sino que hoy hay empresas que todavía no logran darse vuelta, no logran caer paradas. Es como que el gato todavía sigue cayendo y ni siquiera pudo hacer esto. Entonces les está costando terminar de entender si esto va a ser hoy, si va a ser mañana, si los cambios que están produciendo hoy van a seguir estando alrededor de los próximos días. Bueno, yo creo que la incertidumbre es lo que podríamos llamar como la palabra transversal que está sucediendo ahora. Me parece acá, queda planteado la mirada complementaria, digamos, que van a traer a ustedes a este tema, ¿no? Que tiene que ver con gestionar proyectos, ¿no? ¿Por qué lo digo? ¿No? Me parece que, Martín, vos venís de una experiencia corporativa en términos de trabajo y en términos de gestión, de una empresa internacional, que siempre articulando equipos de trabajo locales con proyectos y clientes extranjeros, y me parece que, Nacho, desde tu mirada, donde vos venís trabajando en la provisión de un servicio, en el caso del comercio exterior tradicional, para empresas que han importado y exportado productos, entonces, me parece que hablar de gestión de proyectos, también pensando en la experiencia de ambos a nivel educacional, en términos de gestionar también una mirada educativa y ofrecer una perspectiva educativa, lo que les quiero preguntar es, ¿cuáles son los desafíos? Desde la mirada que traen ambos, los desafíos en la gestión de proyectos en la arquitectura, en la gestión de negocios internacionales, no solamente como qué les ha hecho ver esta pandemia, digo, qué ven que son los límites y las posibilidades de eso, sino en términos de oportunidad para adelante. Me voy a tomar la atribución de seguir ordenando las intervenciones, pero ¿qué pasa con la pandemia global que estamos viviendo, Martín, en el mundo de la arquitectura, de tu especialidad, de la gestión de proyectos, como desafío, como límite y como futuro, ¿no? Bueno, volviendo un poco a lo que decía recién, creo que al ser un evento
se le llama, viste, el cisne negro, digamos, a este tipo de eventos dentro de la historia, dentro de la historiografía contemporánea. Creo que ninguna empresa, porque esto me sorprende como incluso a multinacionales lo ha agarrado un poco, como dice Nacho, sin dar vuelta, ¿no? Por completo el gato y poder aterrizar como corresponde en sus cuatro patas. Creo que esto a todos nos va a dejar una lección de que la gestión de riesgo es vital para una organización, pero esto es un level aún más de una gestión de riesgo, porque el riesgo vos gestionas algo que sabes que puede ocurrir. Ejemplo, tengo una planta industrial, ¿qué sucede si hay un incendio? Paso uno es esto, paso esto. Ahora creo que nadie estaba preparado para esto, y creo que una lección aprendida va a ser, bueno, repensar aquellos eventos desafortunados y aquellos eventos impensados y cómo uno reacciona ante esos eventos. Y creo que acá el parámetro clave para entender a veces la paralización de alguna organización es la incertidumbre. La incertidumbre al ser humano propiamente lo paraliza, la muerte suele paralizarnos porque es algo desconocido, o sea, todo aquello que ignoramos, que yo veo como hay hoy una presión por ponerle fecha a esto, ¿no? Una presión que recibe el Estado, obviamente de los empresarios, porque también lo entiendo, hay una preocupación, ¿cuánto puedo durar con este problema? ¿Cuánto me sostengo? ¿Cuándo vuelvo a la normalidad? ¿Cuándo vuelvo a vender? ¿Cómo va a ser la vida después de esto? ¿Mi hijo va a ir a la escuela cuándo? Cuando vaya a la escuela, ¿cómo va a ser? ¿Va a interactuar igual con las personas? ¿Me voy a animar a ir a un Lollapalooza, digamos, con 200.000 tipos, cuando me he estado distanciando a metros de las personas? ¿Cómo va a ser el día después de, no la liberación de la cuarentena, de que uno diga, bueno, a ver, ¿cómo es la vida después de esto? Si eso lo llevamos a las organizaciones, creo que estamos todos bajo ese mismo problema de no saber cuál es el capítulo que sigue, ¿no? Ese capítulo va a haber que escribirlo, con lecciones aprendidas. Por eso yo hablo mucho de que vamos a tener que tener paciencia, porque no vamos a poder saber reaccionar hasta que no haya un mínimo lapso de tiempo que pase en donde uno pueda registrar algunos datos, algunas lecciones y demás para poder operar a futuro en base a este tipo de eventos. Pensaba recién, Martín, cuando decías, nadie estaba preparado para reaccionar a esto. En estos casos la ficción sí supera la realidad, entonces, porque si hay algo que tenemos, películas, libros, obras de teatro, escritos, son sobre problemáticas globales, catástrofes mundiales, y sin embargo, en todos los niveles, desde naturales hasta económicas, pasando por las culturales, y con esto te quiero dar pie a vos, Nacho, digamos, desde el lado de los negocios. También hemos visto hasta, digamos, estafas globales hechas en películas, y sin embargo nadie estaba preparado. ¿Qué, como desafío, como límite, como oportunidad, qué se ve en los negocios internacionales en eso? Yo creo que hay que evaluarlo de múltiples ópticas. Esta incertidumbre y esto que está sucediendo hoy en día en las organizaciones, yo creo que las organizaciones, primero que algunas van a desaparecer inevitablemente. Va a haber industrias que van a empezar a plantear una división o una creación de múltiples modelos de negocios para no quedar atadas a estas cosas. Por ejemplo, todo lo que es la industria del turismo y todo lo que es aeroespacial, son industrias que van a tener que barajar y dar de nuevo. Son industrias que van a tener que empezar a decir, che, muchacho, tuvimos el SARS, tuvimos la gripe H1 y ahora tuvimos el coronavirus. Bueno, el primero no nos pegó, el segundo pegó en el palo y el tercero nos está llenando de goles. Bueno, ¿qué vamos a hacer si aparece un cuarto, si aparece un quinto, si aparece un sexto? Porque al mismo tiempo, creo que esta reacción que hace la naturaleza con el hombre es de cómo el hombre ha forzado los límites de lo natural. Y esto va a pasar dos cosas. Si el hombre sigue forzando los límites de lo natural, esto va a volver a suceder. Con otro nombre, con otro dibujito va a tener el bichito, pero va a seguir sucediendo. Entonces yo creo que ahí va a estar la capacidad de las organizaciones, una, para diversificarse y comprender qué otros modelos de negocios pueden soportar este tipo de situaciones. Y creo que la más importante, estamos viendo y viviendo en carne propia la transformación digital, pero al mismo tiempo estamos viendo como el cambio real del capitalismo a esto que plantean algunos autores, al talentismo. El que tiene que trabajar con su mano al frente de una máquina, al frente de un lugar físico,
claramente este tipo de cosas les está afectando mucho. Ahora el que tiene que trabajar con su cabeza y estar sentado acá con el notebook, hablando, proponiendo, discutiendo en la puerta de su casa, solamente con una conexión de internet, ese sí tiene ventaja, ese va a cobrar. Yo, por ejemplo, estoy dando clases virtuales en el siglo XXI y me van a pagar el sueldo y no voy a tener ningún inconveniente, como creo que la mayoría de los docentes de esa institución. Por ahí, otros trabajos no. Entonces, yo creo que esa adaptación de modelos de negocio y de cómo las personas nos subimos a esta era del conocimiento de forma automática, porque esto acá es para mí una alerta. Es como si hubiese apretado el botón y hubiesen dicho, muchachos, frenen la máquina, va a pasar esto, pero al mismo tiempo, y tomando un poco lo que decía Martín, cómo estos aprendizajes no nos vamos a olvidar de esto. Si las empresas realmente van a tener la posibilidad de aprender de esto y no olvidarse, porque esto es como todos. Los controles en los aeropuertos después del 11 de septiembre eran infernales. Yo me acuerdo haber estado en Inglaterra, llegabas a la parte del control y había un tipo apuntándote al frente con una M14 por las dudas. Me tocó ir 3 meses después, 4 meses después. Por las dudas te apuntaban. Después, cuando volví a ir 4 o 5 años después, ya no había más nadie apuntándote y seguramente si vas ahora no hay nadie controlando con el mismo nivel. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Esa es la pregunta que se me ocurre y cómo los negocios se van a terminar adaptando. Y en esa línea, me parece que quiero como proponerles la pregunta que sigue, una pregunta en realidad de apertura para dejar muchas líneas abiertas. Quiero pensar como nuestro primer encuentro virtual para seguir charlando estas cosas. Estamos encontrando un montón de límites, ¿no? Digo, estamos hablando de los desafíos, los bordes que esta crisis marcó, para seguir con una mirada un tanto psicoanalítica de las cosas, los límites a las formas de gestión, los límites a las formas de producir, los límites a las capacidades de generación que produjo la organización con la que se venían. Me gusta pensar que esta situación que estamos viviendo en el orden de lo tecnológico, y me parece que, Nacho, ahí haces una precisión de esta diferencia de roles y de situación sobre todas las cosas que tenemos en la sociedad, aquellos que laburamos en la compu, que laburamos con lo intelectual, que laburamos en la enseñanza, que laburamos en la consultoría, que en principio no se vio particularmente afectada la posibilidad de realización de nuestro trabajo. Supongamos que se vieron transformadas, pero la posibilidad de realizarlo, nos podemos seguir encontrando con nuestros clientes de manera virtual, con nuestros estudiantes de manera virtual, y resolviendo en algún sentido este objetivo. ¿Por qué digo esto a colación? Lo que vivimos es una digitalización forzosa de nuestras vidas. Sí. Me parece que es un concepto interesante para pensarlo en ese sentido. Y en el orden de los desafíos o de las oportunidades es lo que les quiero preguntar yo. ¿Qué oportunidades ven? Y quiero pensarlo en este sentido, Martín, en particular en el mundo de la arquitectura y en el mundo de la gestión de proyectos. Arquitectura se entendía en el sentido amplio del rubro en términos de la industria y de negocios. Y en tu caso, Nacho, por donde quieras, porque me parece que tenés una mirada en el mundo de la educación, que eso sí la tienen compartida ambos, que me parece que puede ser interesante para pensarla en el orden de la oportunidad, y por supuesto en el modo de hacer negocios en términos internacionales. Solo para recapitular, ¿qué oportunidades ven en el mundo de la arquitectura, en el mundo de la enseñanza y en el mundo de los negocios a partir de esta digitalización forzosa propuesta por el coronavirus, ¿no? Bien, en el mundo de la arquitectura, yo creo que la arquitectura es una disciplina que hace ya un tiempo, te diría medio siglo, viene como retrasada, ¿no? Viene retrasada en su línea de producción. A mediados del siglo pasado intentó hacerse fordista, o sea, intentó imitar la lógica de las automotrices. Yo siempre pongo el ejemplo, hoy si llueve cántaro, métete adentro de un auto y no adentro de una casa, lo cual explica cuánto mejor hizo las cosas la industria automotriz que la industria de la obra civil, y eso que estamos hablando de una ventaja de milenios que tiene la arquitectura frente a la automotriz, y sin embargo ha llevado ventaja. En los últimos años hemos asistido, y a mí me tocó formar parte de justo esa punta de la lanza, de trabajar para un mercado global, digamos, world class, que entendió el trabajo colaborativo a nivel global, entendió que hoy trabaja en estudios de distintos lugares del mundo por términos de negocio incluso, por términos de commodity, de hora hombre más barata, por el tipo de cambio, por ejemplo.
Y eso generó que, por ejemplo, una situación como esta, una videoconferencia en la arquitectura, te diría que ya lleva 10 años como un factor común, digamos, cuando por ahí, por ejemplo, en la educación, a diferencia de lo que dice Nacho, que él trabaja en una institución como la Siglo, que por lo menos en las charlas que yo he tenido con gente de la Siglo, se han entendido posmodernos en términos de lo virtual, en términos, bueno, su edificio CREA y demás, han sido muy innovadores en ese aspecto. Bueno, yo soy docente hace 13 años de la UNC, digamos, la Facultad de Arquitectura, y a nosotros casi nos ha sometido a un acto compulsivo de virtualizar la enseñanza, de para colmo una disciplina que requiere mucho lo presencial. O sea, si vos a mí hoy me corres rápido y me decís, ¿se puede enseñar arquitectura virtual? Yo tomo algo que dijiste vos ahí, Manu, que me parece importante, lo estamos transformando, pero todavía, volviendo a lo que dije inicialmente, nadie ha puesto, y de vuelta creo que es muy apresurado de decir, no, pero todo se puede virtualizar. No sé, y ojalá que no, digamos, ojalá que nos demos cuenta que cuando virtualizamos perdemos muchas cosas. Que un pibe que está diseñando un proyecto en una materia de arquitectura que implica un proceso de diseño, con un seguimiento, con un monitoreo de no solo su docente, sino el taller como equipo sinérgico de trabajo, donde hay un ida y vuelta, donde lo presencial es clave. ¿Se puede reemplazar eso hoy con una clase a través de una plataforma como la que estamos en este momento? No digo que no, digo que todavía es muy apresurado entrar en la compulsión de decir, ya está, se puede reemplazar todo. Yo no lo sé, digamos. Creo que va a tener que pasar un tiempo para que evaluemos qué se pierde en lo virtual y qué se gana en lo virtual. Y ahí te doy la mitad del vaso vacío. Y la mitad del vaso lleno creo que nos permite consumir hoy contenido de todo tipo, de diversa manera, incluso con una apertura en términos de lo gratuito, de la gratuidad de las cosas, bastante amplia. Habrá que ver cómo se transforma esto post-COVID-19. Pero digo, tiene sus pros y sus contras, como todo evento. Yo vuelvo a un poco lo que decía Nacho, que en mirada filosófica, creo que estos eventos obligan a ser filosóficos porque obligan a ver macro. Si uno se queda como muy en lo micro, pierde perspectiva en el análisis, de vuelta, en el análisis apresurado que uno puede hacer. Y me parece que oportunidades sin duda va a dejar, desafíos sin duda va a dejar, y también va a dejar derrotas. O sea, si lees La peste de Albert Camus, digamos, no hacía falta irse a un libro tan posmoderno. O sea, todas estas grandes crisis a la humanidad la golpearon y la dejaron raspada. O sea, yo también cuando la escucho por ahí, bueno, nada, en las noticias, gente que se expresa, por ejemplo, en términos de lo económico, como que no está dispuesta a perder nada, y yo digo, y no he entrado en un terreno político, ¿no? Pero digo, ¿qué parte no está entendiendo, señor, que no se sale de una de las pandemias más grandes de la historia de la especie sin heridas, digamos? Esa herida le va a pegar a la gran empresa, a la mediana empresa, al cuentapropista y al tipo que hace lo que puede con la changa todos los días, con una diferencia. Los privilegiados tienen más margen para sobrevivir y los no privilegiados no. Yo ahí, bueno, me paro en un lugar que digo, en estos casos así, celebro un Estado que ponga el foco en los no privilegiados, considerándome yo un privilegiado, digamos. Y estoy dispuesto a que no me atiendan tan rápido a mí en mis problemas, porque hay otra gente que si no le tira el salvavidas ahora, se te ahoga. Entonces me parece que va a haber oportunidades, pero nos pondríamos muy románticos si la perspectiva solo fuese que, bueno, que el cosmos nos dio una enseñanza, que la naturaleza nos dio una enseñanza y que todo va a ser divino. No, yo creo que esto va a tener un coste importante en un montón de cosas. Creo que la educación va a ser uno de esos puntos, los negocios también. Nacho lo dijo claro, creo que va a haber negocios que van a desaparecer, otros negocios que se van a transformar, y otras plataformas que, como la que estamos usando, quisiera ser accionista, ¿no? O la plataforma de película, digamos. Como siempre, estos eventos dejan ganadores, perdedores y algunos que salimos empatados, digamos. Nacho, ¿cómo la ves? Yo lo voy a tomar manteniendo un poquito este juego que hacemos donde Martín es el pájaro vigía que mira para arriba y yo soy la ardilla que está llevando la nuececita al árbol. Yo creo que en términos netamente tangibles, Argentina, focalizándome y tomando una mirada un poquito macro de ambas partes de los negocios, de las cosas tangibles y las cosas intangibles, yo creo que en algunas industrias vamos a vivir una
primavera de nacionalización de la producción. De hecho, ya está sucediendo. Los estados se han dado cuenta que no le pueden dar todo a la gran fábrica china. Bien, que la gran fábrica china tiene algunos inconvenientes, sobre todo porque tira para su lado. Siendo más específico, todo lo que tenga que ver con industria relacionada a la salud es muy probable que se empiece a fabricar en cada uno de esos países a nivel nacional. Francia ya lo está haciendo, Estados Unidos ya lo está haciendo, de hecho Alemania lo hizo toda la vida. Alemania nunca le tercerizó a China nada porque sabía de que eran cuestiones de importancia nacional. Creo que vamos a vivir una primavera, entre comillas, desde ese punto de vista. Creo que las cadenas de valor globales también van a empezar a sufrir un poquito estas transformaciones por post-coronavirus. Nos vamos a empezar a relacionar con los que están un poquito más cerca, sin ir tan lejos. Vamos a empezar a diversificar los proveedores de una manera más inteligente. ¿Qué hacía todo el mundo antes? Y mandemos a fabricar a China, total. Lo hacen por 2 mangos, lo entregan rápido y no se quejan mucho. Bueno, yo creo que eso va a cambiar un poquito y las empresas van a empezar a tener 1, 2, 3 o 4 proveedores, incluidos proveedores nacionales para algunas cuestiones claves. Desde el lado de lo educativo, yo creo que la virtualización genera un inconveniente grave, es que se pierde la palabra. De hecho, si se fijan, si nosotros queremos hablar los 3 juntos, no se entiende nada. Bien, cuando estamos ahí, el docente, los alumnos, y todo el mundo habla y empieza a volar esas frases medias locas que se entienden muy bien en la presencialidad, yo creo que la virtualización lo que hace perder un poquito es la espontaneidad, es el 1-1, es toda la parte, sobre todo visual, que perdemos de, che, ¿están entendiendo, no están entendiendo? ¿Estoy hablando gilada, no estoy hablando gilada? Yo creo que ahí hay una cuestión que me lleva a pensar que la educación puede ser virtual en algunas etapas, no en todas. Y desde el lado de los servicios, creo que el mundo va a tender en estos pocos días que quedan, o estos pocos meses, años que vienen, va a haber claramente un periodo a la baja en un montón de cosas. Esto es oferta-demanda. De repente va a haber un montón de personas que no van a tener trabajo y un montón de personas que van a estar buscando trabajo y poco trabajo en algunas cuestiones. Yo creo que ahí puede llegar a darse una ecuación un poco compleja en los salarios que se van a vivir a nivel dólar. De qué manera esos salarios van a estar afectados, sobre todo a empresas que se manejen a nivel global. Bien, creo que va a haber una baja a los salarios y creo que podemos llegar a vivir un rebrote de desigualdad como peor del que estamos viendo. Y como dice por ahí, trayendo algún que otro filósofo que lo estamos tirando sobre la mesa, a Thomas Piketty, creo que vamos a ver una curva de desigualdad sideral si esto va a la baja nuevamente y no metemos un poco la mano, y ahí todo un poco lo que dice Martín respecto al Estado, y el Estado no mete un poco la mano sobre algunas cuestiones muy puntuales y muy particulares, como por ejemplo lo que está pasando en Estados Unidos en Amazon, donde están despidiendo gente y por ejemplo las ganancias de la compañía el mes que viene van a cerrar en su pico récord. Claro. Entonces, yo creo que esas cuestiones más tangibles y que no hace falta esperar 3, 4, 5 meses, sino que están pasando ahora, yo creo que eso son alertas que va a haber que empezar a gestionar de poco. Un escenario abierto. Saben, ya van algunas ediciones de este programa que estamos grabando y lo que emerge como la lectura general de todas las personas que están rotando por aquí es la importancia de la articulación, ¿no? Y me parece que articular, generar redes, equipos, me parece que también esa visualización es parte de la digitalización forzosa que venimos viviendo. Las redes, entendidas como redes sociales, que cuando hoy hablamos de redes sociales pensamos en Facebook, en Instagram o en cualquiera de esos vínculos, tenemos que recuperar la idea de una red social en términos de los vínculos entre personas y organizaciones, que son esos los fortalecimientos que van a responder y van a dar solución a la humanidad. Si la humanidad funciona cuando funciona como un colectivo y no como individuos, me parece que esta pandemia lo que nos muestra, y esta emergencia sanitaria nos muestra, la importancia de articular, la importancia de generar organización y de generar organización colectiva. Yo tengo una pregunta que les estoy haciendo a todos los que pasan por aquí, por ahora qué hacemos,
que es, en ningún lado podemos dejar de hablar de la pandemia, porque de hecho ahora que hacemos y esta reunión tiene que ver y tiene origen incluso en la pandemia. A todos nos afecta y nos atraviesa de distintas maneras. Y esta es una pregunta a título personal que les voy a hacer y no profesional. Digamos, la pandemia nos está mostrando cosas de nosotros mismos, de cada una de las personas que lo estamos viviendo. Les quiero pedir rápidamente, una pregunta difícil que les voy a hacer es, una cosa buena y una cosa mala que hayan descubierto de sí mismos en el marco de la vida en cuarentena, como para cerrar. Complicado. Tendría que traerla a la compañera para que opine, pero una cosa buena, vamos a empezar por una cosa buena. Bueno, a mí me encontró, yo agradezco que la vida me ha dado cierta condición humanista, llamémosle, en términos del renacimiento, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Me gusta cantar, me gusta tocar instrumentos, me gusta escribir, me gusta leer, me gusta dibujar, algo que no hacía hace 10 años aproximadamente, y he vuelto a dibujar, salgo al balcón, vivo justo ahí al frente del centro cívico, me pongo a dibujar el edificio del centro cívico, qué sé yo, y todo eso te hace, primero, reencontrarte con esos aspectos de la vida que la aceleración de la rutina nunca te permiten disponer de ese tiempo para realizarlo, y por otro lado te ocupa el tiempo, que bueno, no sé ustedes cómo lo estarán viviendo, pero yo hay veces que digo, bueno, quiero que esto se termine, digamos, entonces como que me quiero comer los días, porque también soy un tipo muy inquieto. O sea que la parte buena en la que me encuentro es que no me paralicé, ¿no? Eso creo que es importante porque no me agarra deprimido, no me agarra con miedo, me agarra analizando algunas cosas y demás. La parte mala o desafiante es, quizás por primera vez, sentí haber subestimado mucho un evento de esta característica, o sea, esto levanto la mano para decirlo porque ahora es muy fácil que todos digamos que estamos preocupados por esto. Yo era uno de los que se reía con memes de China cuando esto sucedió, y eso me considero un tipo ya informado, adulto, y aún así caí en la trampa de subestimar que nada podía frenar el mundo, o cuando alguien venía y me decía, che, viste que acá capaz que también en la cuarentena es imposible, acá no puedo parar por esto y aquello, viste que la universidad va a parar, no hay manera de que la universidad pare porque hay que arrancar, o sea, caí en la trampa de, bueno, un mundo cegado por el capitalismo que nos hizo creer que la máquina, una vez que se ponía en play, nunca podía parar. A mí hoy saber que la Liga Española paró y la NBA paró y nadie murió, ni nadie está llorando o en la calle arrodillado pidiendo que esta gente vuelva, digamos, y me genera cierta simpatía, ¿no? Me parece algo irónico. Así que, en primer lugar, haberlo subestimado, y en segundo lugar, haber tenido, no llegué a brotes, pero sí momentos de mucha angustia, que también están buenos, digamos, porque no suelo ser una persona que se angustie o que reaccione de esa manera, y me he encontrado en algunas situaciones con mucha angustia, o sea, tristeza de no poder salir, tristeza de no poder abrazar a los míos, tristeza de no poder hacer las cosas que quiero, salir a correr, disfrutar del paisaje. La prohibición de ese disfrute, que no es lo mismo que elegir quedarte 15 días encerrado en tu casa, me caló hondo, digamos, me fue golpeando la cabeza, aun cuando yo me suponía un tipo absolutamente blindado para caer en eso, ¿no? Y bueno, y creo que aún así está bueno, o sea, es una fragilidad que está bueno tenerla, sentirla y aprender de eso. Buenísimo. ¿Nacho? Sí, un poco en sintonía con lo que decía Martín, yo creo que esto te pone a prueba en todos los sentidos, de que la máquina haya frenado de golpe te hace bajar a la tierra y te hace darte cuenta, o por lo menos te hace pensar en perspectiva, si en realidad sos un engranaje de esa máquina porque querés, o porque te mandan, o porque hay algo divino que te dice que tiene que ser un engranaje. Yo creo que esas dualidades están buenas para tirarlas sobre la mesa. Me ha reencontrado también leyendo un montón. Hacía días que no leía un libro en una semana, años, perdón. O sea, un libro en una semana, hacía años que no leía. Me pasó ahora, te pasa ahora, tenés mucho tiempo. Mucho de ese tiempo que tenés, no sabes muchas veces cómo ocuparlo, si no tenés algunas cuestiones por ahí ya más o menos armadas. Eso del lado de lo bueno. Del lado de por ahí los aspectos un poco más negativos, como Martín lo tiene Zizek, yo lo tengo un poquito a Taleb ahí en
en el pedestal de los filósofos, y yo hace 3 años hablaba del cisne negro y le decía a mis alumnos, che, el cisne negro, léanlo, Antifrágil, léanlo, sabía el libro de punta a punta, y que venga el cisne negro, no haberlo detectado y no haberse dado cuenta después de haber leído un montón y haber masticado el tema y haberlo procesado y haber evangelizado sobre eso, te hace sentir un poquito pelotudo, en términos callejeros. Te hace sentir un poquito mal porque decís, esto era. Y vuelvo al inicio de la charla de esto que decía Martín, que éramos una generación de relleno. Bueno, yo creo que se acabó, ahora somos la chocotorta, ¿viste? Somos el cobertor de chocolate ahora, creo, porque es la primera vez que la humanidad vive una parálisis de su sistema económico completa. Y bueno, creo que ahí va a estar la gran pregunta. ¿Y ahora qué hacemos? Creo que es la mejor manera de cerrar esto. Ahora qué hacemos, y me quiero quedar, unir ese ahora qué hacemos con esto que en un momento dijo Martín, que es un capítulo escribir, ¿no? Ahora qué hacemos. Sobre todo, personas que están en las industrias en las que estamos nosotros, que son industrias de servicio, que son industrias de intangibles, en los roles que cumplimos sobre todo nosotros, de gestión de personas, gestión de equipos de trabajo. El futuro lo que se presenta es por ser escrito sobre todas las cosas. Entonces, el desafío es preguntarnos ahora qué hacemos, y es la respuesta que está queriendo dar un poquito este espacio. Les quiero agradecer por el tiempo para no extendernos demasiado más, y que esta sea la primera edición de Una Hora que Hacemos, que tal vez próximamente nos encuentre después de comer un asado, grabando con una camarita y con un micrófono todos alrededor de una mesa. Muchas gracias, chicos. Gracias a vos, Manu. Abrazo. Saludos.